Bien, gracias al Señor, gracias al Señor. Mire como dice la escritura en Isaías 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice así, tú, es decir, el profeta le está hablando a Dios y está diciendo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento o cuya imaginación en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es que Isaías en sus versículos 3 y 4 del capítulo 26 nos está hablando acerca de la confianza que debemos tener en el Señor. Dios ha diseñado un proyecto, una estrategia, una bendición que ya nos ha sido dada por gracia en Cristo Jesús. Y algo muy importante para que tú y yo podamos caminar libremente, para que tú y yo podamos caminar en lo mejor de Dios, de acuerdo a su diseño, y no limitar a Dios en nuestra manera de pensar, y no limitar a Dios poniendo nuestros ojos en lo que no tenemos en este mundo, para olvidarnos y para ignorar lo que ya nos fue concedido por gracia. Dios diseñó algo maravilloso que tiene que ver con confiar en Él. Porque cuando estamos confiados en Él, no solo tenemos paz, no solo tenemos seguridad, sino que estaríamos habilitados sin reservas y sin obstáculos para poder cumplir su propósito en esta vida. Así es que una de las características o una de las maneras para confiar en el Señor es conocer más al Señor, es desarrollar, ejercitar una comunión permanente con el Señor, con su palabra, con su espíritu. En la medida en la que nosotros conocemos más al Señor y tenemos más comunión con Él y pasamos más tiempo con Él, es en la medida en la que nuestra confianza o nuestras vidas van a confiar completa y plenamente en el Señor. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro abrigo. Él es todo para nosotros, pero depende de que nosotros tengamos comunión con Él, lo conozcamos para que podamos experimentar esa confianza. Dice Isaías, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que confiar en el Señor no solo es buscar al Señor, sino recibir el beneficio de su paz, recibir el beneficio de la seguridad, de la conciencia, de la certidumbre, que Él está a favor de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, que su amor está disponible, ha sido derramado en nuestros corazones, pero está disponible para abrazarnos, para que tú y yo lo podamos no solo conocer y creer, sino experimentar en nuestras vidas. Dice, confiad en el Señor, el versículo 4, de manera permanente, de manera perpetua. No podemos confiar en el Señor si no estamos permaneciendo en Él. Un hijo pequeño no puede confiar en su padre si no aprende a tener comunión con su padre. Un hijo pequeño puede estar confiado en el regazo de su madre o en el regazo de su padre mientras esté ahí. Pero una vez que el niño sale de esa posición, no necesariamente puede confiar en su padre. Por ejemplo, si un niño se queda solo, es decir, no tiene a la vista a papá o a mamá, posiblemente no se sienta seguro y no se sienta confiado. Pero cuando el niño está en presencia de papá y de mamá, y papá y mamá le han hecho saber, le han hecho entender, y el niño ha experimentado esa seguridad que puede encontrar en sus padres, entonces el niño siempre que esté con sus padres estará confiado y confiará, como dicen por ahí, a ciegas. Y eso es lo que el Señor está buscando que nosotros entendamos, porque tiene grandes beneficios para nuestras vidas confiar en el Señor.
Uno de los beneficios es que Él pueda operar su poder, su gracia, su favor, su propósito, su estrategia, sus milagros, su bendición a través de nuestras vidas. En la medida en la que nosotros aprendamos a confiar en Él, seremos, estaremos disponibles, seremos creyentes como esas vasijas de honra que Dios puede utilizar en todo momento. Mire cómo dice la escritura ahora en Proverbios capítulo 28, versículos 25 y 26. Proverbios capítulo 28, 25 y 26. Dice, mas el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Una vez más, el que confía en el Señor prosperará, pero el que confía en su propio corazón es necio. Una de las cosas importantes para confiar en el Señor es aprender, es entender, es conocer, es creer correctamente acerca de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es y cómo Dios se ha convertido un padre para nosotros, cómo Dios se ha convertido una bandera para nosotros, cómo Dios se ha convertido en el Señor nuestro sanador, el Señor nuestro libertador, el Señor nuestro sustentador, el Señor nuestro proveedor, el Señor nuestro redentor, el Señor nuestra vida, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. El mismo Dios creador que hizo todos los cielos y la tierra, todas las constelaciones y todo el universo, el mismo Dios que te formó en el vientre de tu madre, el mismo Dios que diseñó un propósito para tu vida, es el mismo Dios que decidió enviar a su Hijo para que a través de su obra terminada, completa y perfecta, tú pudieras acercarte a Él y ser justificado por la fe de Jesús para que entres en esa relación de paz, de justicia delante de Él. Y ahora Dios se ha convertido en tu Padre y en mi Padre. Pero no deja de ser el Dios poderoso y el Dios glorioso, totalmente omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero ese Dios glorioso y maravilloso ahora es tu Padre y ahora ha decidido enviar el Espíritu de su Hijo a tu corazón y te ha recreado con un nuevo espíritu, con una nueva especie, una nueva criatura en la justicia y santidad de la verdad para tener comunión y relación contigo. Es importante que nosotros podamos conocer y entender cómo es que Dios nos ama, porque Dios te ama. Dios te ama, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios te ama profundamente. No sé si tú puedas entender esto, pero en la medida en la que nosotros podamos entender cuán grande amor Dios tiene particularmente para ti y para mí, para cada uno de nosotros, Dios te conoce por nombre. Y no te ama por lo que tú has hecho. No te ama por tus méritos. No te ama porque tú lo merezcas. Te ama porque Él es amor y envió a Jesús para poder tener esa relación de amor contigo, porque Él te ama, pero Él quiere que tú no solo lo conozcas, lo creas y lo experimentes, para que tú también le ames. Es decir, cuando Él te ama y tú respondes a su amor, empiezas a envolverte en ese ciclo de bendición de su amor. Él te ama profundamente. Dios es un Dios de amor. Su naturaleza es amor y Dios te ama. Tan es así que dice la escritura que dio lo más preciado que Él tenía, a su Hijo, para rescatarte. Así es que dice, el que confía en el Señor prosperará. Uno de los beneficios de confiar en el Señor es que prosperemos en cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestras áreas de nuestras relaciones, en nuestra área de nuestra comunión para con Dios y de nuestra comunión para con nuestros hermanos, en el área
de la salud y del bienestar, en el área de la seguridad de nuestra alma. Dios no hizo al hombre para que el hombre estuviera solo, pero desafortunadamente en los últimos meses las cosas han causado que muchas personas estén solas. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Recuerdo a una persona que no es creyente, no es cristiana, quizás sí sea creyente o profese el cristianismo, pero esta persona dijo, siempre hablo en plural. Cuando voy hacia un lugar, voy solo y siempre hablo en plural. Dice, no sé por qué. Y después comenta, bueno, es que creo que Dios me acompaña. Pero es tan importante que tú sepas que si tú eres un hijo de Dios, creado, nacido de nuevo, porque has creído en Jesús, Dios siempre está contigo y nunca te dejará y nunca te abandonará. Para que cuando tú voltees con tus ojos a ver la gloria de Jesús, cuando tú voltees con tus ojos a ver en la perfecta ley de la libertad, es decir, en la palabra del Señor, que Dios está contigo, que Dios te ama profundamente, entonces tú podrás confiar y estar seguro y prosperarás en todas las áreas de tu vida, aún en las cuestiones económicas, en las finanzas. ¿Por qué los creyentes están tan frustrados y tan, digamos que, obstaculizados por las cuestiones financieras? Porque a veces las situaciones de las necesidades hablan más fuerte que nuestra misma confianza en el Señor, porque no hemos entendido y no hemos confiado plenamente en que Dios es el proveedor, es quien sustenta nuestras finanzas, es la fuente de nuestra provisión. Y a veces por quizá nuestras experiencias o quizá por la historia de la humanidad o por nuestras experiencias humanas, pensamos que apenas tenemos para lo necesario y no confiamos en el Señor. Pero cuando entendemos correctamente y aprendemos a confiar en el Señor y entonces tomamos la semilla para sembrar y el pan para comer, entonces estamos entrando en esa bendición de confianza en el Señor y prosperaremos también en el área financiera, en el área económica. Así es que confiando en el Señor, dice, el que confía en el Señor prosperará. Pero si confías en tu propio corazón, el que confía en su propio corazón es necio. Recuerda que un corazón separado de Dios, un corazón en la carne, es un corazón que es engañado, es un corazón que tiende al mal, así lo dice la palabra. Es un corazón egoísta, es un corazón que busca solo lo suyo. Así es que por eso el Señor Jesucristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Mira, recuerda una escritura que viene en Hebreos 4:12. Dice la escritura así: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando estábamos sin Cristo, nuestro corazón era uno, un corazón malo de incredulidad, un corazón endurecido, un corazón engañado, un corazón que tendía al mal. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando Dios creó un nuevo espíritu en nosotros, nuestro corazón fue dividido. Nuestro corazón, por decirlo así, fue partido en dos. La palabra del Señor vino y separó nuestro corazón, y una parte de nuestro corazón es como piensa nuestra carne, y otra parte de nuestro corazón es como piensa nuestro espíritu en unidad perfecta con el Espíritu de Cristo. De tal manera que cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón,
de esa parte que quedó separada, que estaba corrompida y que estaba enseñada por las filosofías y por los sistemas de pensamiento de este mundo, pero renovamos esos pensamientos con la palabra del Señor, nuestro corazón se vuelve a ser uno. Y cuando hay unidad, hay acuerdo y hay poder. Y entonces lo que Dios nos concedió por gracia que se encuentra en nuestro espíritu puede manifestar su gloria en tu comportamiento, en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu cuerpo, en el resto de tu vida. Así es que no cabe duda que es tan importante que aprendamos a confiar en el Señor para prosperar en todas las áreas de nuestro corazón. Dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. La bendición nos ha sido dada por Cristo y su protección entre todas las cosas es parte de la salvación. Así es que uno de los beneficios de confiar en el Señor es estar seguros. Si Dios lo dice, así es. Y si nosotros hemos decidido creer a Dios, decidamos permanecer firmes en ello y no dudar, no permitir a la incredulidad que entre a nuestras vidas, sino permitir obedecer a la palabra y creer en lo que la palabra del Señor dice. Porque dice la Escritura que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8. Dios solo no envió el espíritu de su Hijo a tu corazón, es decir, Dios no solo está en ti, pero está sobre ti, está contigo. Y eso es importante que tú lo creas y te ejercites en ello. Amén. Bien, ahora fíjate cómo dice el Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo muy maravilloso, muy precioso. Sería importante que tú acostumbraras a meditar mucho en este salmo e inclusive que tú pudieras aprendértelo de memoria. Eh, este salmo habla acerca de bendecir al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjate cómo dice el versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Recuerda que el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no nos llamaron para visitarlo. Dios no nos diseñó para visitarlo a Él. Quizá la idiosincrasia de nuestra nacionalidad, quizá nuestra historia religiosa, quizá nuestra tradición es vivir como querramos, vivir a nuestra manera, pero eso sí, el domingo ir a visitar a Dios. Y aunque más allá de una experiencia religiosa, podíamos encontrar cada domingo, y no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de que muchos cristianos inclusive, nacidos de nuevo, hacen lo mismo por la ignorancia que hay en ellos, por la falta de entendimiento que hay en ellos, viven sus vidas a su manera, así como este mundo la vive, y participan como los demás del sufrimiento, participan como los demás de la escasez, participan como los demás de la inseguridad, participan con los demás de la enfermedad, de las tribulaciones por causa de las malas acciones, participan inclusive del mismo pecado como los demás, simpatizan con el mismo pecado y con la tolerancia al pecado. Pero Dios no nos llamó para visitarlo, Dios nos llamó para permanecer en Él, porque Él no viene a visitarnos de vez en cuando. Si somos creyentes nacidos de nuevo, Él está permanentemente en nosotros y con nosotros. Así es que Dios no viene a visitarnos, de tal manera que no debemos bloquear nuestra conciencia para solo enfocarla o sincronizarla o armonizarla en el Señor una vez a la semana o una vez cada día. Pero Dios nos ha llamado a vivir en una experiencia continua y permanente con Él. Así es que
Aunque el salmista dice, busqué al Señor, porque hay que entender algo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ellos no tenían al Espíritu Santo en su interior. Aunque el salmista David, el Espíritu de Dios estaba con él. Pero tú y yo tenemos esa gran bendición y esto es para todo aquel que cree. No hay distinción y no hay limitaciones para Dios. Por eso Cristo vino y pagó por los pecados de todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna y pueda recibir la bendición de ser hecho hijo y recibir la unción del Espíritu Santo también en sus vidas. La unción del Espíritu Santo es esencial. No podemos prescindir de ella. Así como no podemos prescindir de la unción, tampoco podemos prescindir de la palabra si queremos ser creyentes viviendo en lo mejor de Dios y no limitando a Dios en nuestra manera de pensar ni en nuestra manera de vivir, sino extendiéndonos más allá para confiar en Él y permanecer en Él y permitir que su palabra y su espíritu renueve los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces seremos transformados y prosperados en esa confianza que Él nos ha regalado. Dice entonces el Salmo 34, versículo 5, los que en Él miraron fueron iluminados. Cada vez que tú pones tus ojos en la palabra, tu entendimiento y tu vida es iluminada. Recuerda, no por poner tus ojos en la letra, no por recitar o leer. Necesitas meditar y concebir la palabra. Que la palabra sea sembrada y escrita en tu corazón. Dice, sus rostros jamás serán avergonzados. Y más allá de que otros pudieran vituperarnos y pudieran avergonzarse de nosotros porque predicamos el Evangelio, Dios nunca lo hará y son parte de la persecución que el creyente cuando predique, cuando vive para Dios, recibe de las demás personas, porque este mundo va en contra de la preciosa y maravillosa y perfecta y buena voluntad de Dios. Dice el versículo 6, este pobre clamó al Señor y el Señor lo oyó y le salvó de todas sus angustias. Es lo que Cristo Jesús ya hizo por ti y Él está listo para que tú en su poder, en su nombre, camines en la victoria que Él ya te dio. Recuerda, tú estás en esa posición de victoria por causa de que eres altamente favorecido y que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El ángel del Señor está contigo. No solo tú tienes la unción para caminar, pero quizá hay cosas que no puedes entender o que no puedes discernir o que no te puedes dar cuenta de ellas, pero los ángeles de Dios están a favor de ti para traer cuidado y protección. Así es que cuando tú caminas en el Señor, puedes caminar seguro. Dios puso una naturaleza en uno de los, digamos, de los emblemáticos animales de la selva, en el león. Y el león, dice la escritura, que él siempre se presenta como con esa confianza y seguridad aún ante cualquier enemigo. Aunque haya un animal que vive en el mismo entorno y que sea más grande, el león siempre está firme y seguro, nunca retrocede. Eso Dios lo puso como una naturaleza en esa parte de la creación, en el león. Y Dios ha puesto en nosotros un espíritu de poder, amor y dominio propio, más allá de la confianza que ha puesto en su creación. Dios ha puesto esa confianza en poder en nuestro espíritu que mora en nosotros para que nosotros estemos confiados, no por confiar en nuestras fuerzas, no por confiar en nuestros méritos, no por confiar en nuestra naturaleza humana, pero por confiar en nuestra naturaleza espiritual, en el poder que Dios nos ha dado, por confiar en el nombre del Señor, como aquel salmista David, cuando era joven, que enfrentó a Goliat, a un guerrero experimentado, gigante, y él con plena confianza y seguridad
David no estaba alardeando, no estaba jugando, pero él se presentó a la guerra ante aquel gigante, confiado plena y completamente en que Dios peleaba la batalla por él. Como aquellos tres jóvenes sabios por el Espíritu de Dios en Babilonia, que eran judíos, y que por causa de que no quisieron adorar a una imagen del rey de Babilonia, ellos fueron echados al horno de fuego. Y ellos le dijeron al rey, no te adoraremos ni nos postraremos ante ti. Y si Dios no nos salva de este horno, porque el rey le dijo que su Dios lo salve. Si Dios no nos salva, créeme que estamos tan confiados que no te adoraremos a ti. Así es que aquellos tres jóvenes estaban seguros en sí mismos. Y no significa que estaban seguros en que no iban a morir, pero estaban seguros que Dios estaba con ellos. Y si Dios los libraba, iba a ser una gran bendición. Y si ellos morían, ellos seguían siendo una gran bendición porque Dios seguía estando con ellos y ellos estaban seguros para una eternidad con Dios. Así es que ellos fueron echados al lago de fuego y dice la escritura que un cuarto personaje se presentó en el horno. Fueron echados, perdón, al horno de fuego, no al lago, al horno de fuego. Y un cuarto personaje se presentó en medio de ellos que los protegió de tal manera que ni la correa de sus zapatos se quemó, ni sus cabellos. Y fueron sacados del horno vivos. Así es que de la misma manera Daniel, que fue echado al foso de los leones, él confiaba en el Señor y su confianza lo prosperó. Mira cómo sigue diciendo aquí el versículo 8. De hecho, en muchas imágenes en donde presentan a Daniel, cuando es echado al foso de los leones, presentan algunas imágenes, y no estoy diciendo que sea bíblicamente así, pero presentan algunas imágenes donde hay ángeles tapándole o cerrándole la boca a los leones. Bien, dice versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Esto es tan importante porque la benignidad de Dios es necesaria que sea conocida por los hombres. El creyente nacido de nuevo tiene que estar seguro de la benignidad de Dios porque nunca Dios te va a quitar, nunca Dios te va a ofender, nunca Dios te va a llevar a que tú fracases. Nunca Dios va a sorprenderte con dolor o con enfermedad. Nunca Dios va a causar mal sobre ti. Pero antes bien tenemos que entender que su naturaleza es ser benigno y bueno para contigo. Tan es así que envió a Jesús. Y con Cristo Jesús nos dio tan grande bendición. Por eso Filemón 1:6 dice el apóstol Pablo, yo ruego ante ti, Filemón, ante el Señor, a favor de ti, Filemón, para que tu fe sea manifestada de una manera eficaz cuando tú conozcas o cuando tú te ejercites en conocer más y más la benignidad que tenemos de parte de Dios que nos ha dado por causa de Jesucristo. En Cristo tenemos toda la benignidad de Dios manifiesta y Cristo mora en nosotros y en su palabra podemos entender y conocer toda esta benignidad. Y sigue diciendo el Salmo en el versículo 8, cuán bienaventurado es el hombre que en Dios se refugia. Y después termina diciendo en el versículo 8, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Cuando tú confías en el Señor, no te debes de preocupar por tu izquierda o por tu derecha. Por eso el Señor Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que te hará estar confiado. Aquellos que piensan en el vestido, en el alimento, en las cuestiones de esta vida y no solo se ocupan, pero se preocupan, tienen su confianza puesta en la nada. Pero solo Cristo es nuestra roca firme, solo en Él podemos estar seguros. Y cuando aprendemos a no estar afanados, no a preocuparnos, pero a ocuparnos de Jesús, del reino de Dios, de Cristo y de su justicia, de qué es lo que ha hecho con nosotros, de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta de su palabra, entonces nosotros podemos estar tan confiados en Él que todas las demás cosas vendrán por añadidura.
que cuando nosotros estamos tan seguros y confiados en Cristo, tendremos que pedirle sabiduría al Señor para saber cómo administrar las cosas que vendrán por añadidura. En el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando yo aprendo a confiar completamente en Cristo y entiendo que Él es mi pastor y entiendo que nada me faltará, necesito la sabiduría de Dios para poder utilizar, para poder usar correctamente y sabiamente tanta bendición, tanta bien y tanta gracia y justicia. Dice, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínate todas las cosas siguiéndote y entonces tú con sabiduría pidiéndole al Señor para administrar, para tomar acción sobre lo que Él te da para que seas bendecido y bendigas a muchos, porque tú has aprendido a confiar en el Señor, porque tú has aprendido a que tus ojos estén puestos en Jesús. Conocer más al Señor es aprender a confiar más en Él. Es decir, hay una relación directa entre conocer más al Señor y confío más en Él. Y los beneficios de confiar en Él es estar seguros. Hay otras dos características importantes para aprender a confiar en el Señor. Una de ellas es estar quietos. Salmo 45, Salmo 46, tú lo puedes leer en tu casa, pero ahí vas a encontrar estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Estar quietos. A veces el hombre con tanto afán y con tantas cosas en su mente no puede confiar en el Señor porque no aprende a estar quieto. Pero es tan importante que nosotros aprendamos a estar quietos, no estar siempre teniendo palabras en nuestra boca o cánticos en nuestra boca, aunque Dios nos ha llamado a exaltarle, a glorificarle, a darle gracias, a cantarle con cántico nuevo, pero también aprender a estar quietos y meditar en lo que es Él. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios y reconocer la naturaleza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la benignidad de Dios, para que tú estés envuelto en tan gran bendición. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Y otra característica importante para desarrollar nuestra confianza en el Señor y que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida es la humildad. Es humillarnos a nosotros mismos, como leímos en uno de los salmos, en uno de los proverbios, el que confía en su corazón no prosperará, encontrará calamidad. Y una de las cosas importantes es aprender a humillarnos ante el Señor, porque de Él mana la sabiduría, Él es el que tiene la vida. Nuestra confianza debe de estar plenamente en Él para estar seguros, para ser prosperados. Y cuando nosotros reconocemos que no es en nuestra prudencia, cuando nosotros no nos aceleramos, pero tenemos cuidado y le reconocemos a Él en todos nuestros caminos y no somos necios para seguir nuestra propia prudencia, en nuestra soberbia, para tratar de justificarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que tú deseches, y fíjate bien lo que te voy a decir, es tan importante que tú no simpatices con el pecado, es decir, con personas que cometen con alevosía y ventaja, que tienen actitudes contrarias a la benignidad, al amor de Dios. No solo estoy hablando de personas que viven en el pecado, pero físico, es decir, que pecan continuamente con sus cuerpos, pero también personas que en su corazón tienen depresión, amargura, falsas enseñanzas, filosofías equivocadas, en donde continuamente cuando hablan contradicen la palabra. Cuando hablan, blasfeman ante el Evangelio. Cuando hablan, menosprecian a nuestro amado Señor y maravilloso Salvador y Redentor Jesucristo. Cuando se expresan en contra de todo aquello que se llama Dios, como si el mismo espíritu del anticristo estuviera gobernando y dirigiendo sus vidas. No simpaticemos con aquellas personas, aunque esas personas sean nuestros familiares. No simpaticemos con las actitudes de esas personas. Seamos diligentes. Y otra cosa es muy importante, que
tengamos cuidado. Confiemos en el Señor y no confiemos en las personas. Hay quienes dicen, es que tú debes de conocer a muchas personas porque quizá después se te va a ofrecer. No sigas por ese camino. No comprometas tu vida por complacer a los demás. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Que la paz de Dios y el Espíritu de Dios y su palabra te guíen. Pero no comprometas tu integridad, tu libertad, tu libre albedrío, la bendición con la que Dios te ha bendecido por querer halagar a los demás, por querer complacer a los demás, porque quizá mañana se te ofrezca. Dios está contigo, Dios es en ti, Dios te ha hecho altamente favorecido. Dice Romanos 8, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu parte, ¿por qué tendrás temor de los hombres? Así es que es tan importante que estas dos cuestiones, estar quietos, pero también ser humildes, reconocer que del Señor es la sabiduría y no nuestra, reconocer su justicia y no nuestra propia justicia, y no comprometer nuestras vidas ante los demás, ni ante el sistema de este mundo, pero antes bien ante el amor de Dios, ante la justicia de Dios y ante la abundancia de su gracia en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Señor, nos has llamado a que confiemos en ti y esto queremos hacer a través de conocerte más y más y más y más. Queremos desarrollar y ejercitar nuestra confianza en ti, porque el que confía en ti será prosperado en todos sus caminos. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Hacedor, quien tiene cuidado de nosotros, quien nos sustenta, quien nos da vida, en quien podemos estar seguros y confiados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor con que nos has amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios y Rey. Gracias, bendito Dios. Te amamos y te exaltamos. En Cristo Jesús declaramos, en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.